verdaderas. Esta semana vamos a hablar de uno de los temas realmente preocupantes de la Argentina, que es el tema de la situación laboral. La situación laboral, por un lado, no solo en el tema educativo, sino en general, y particularmente, más allá de lo laboral, ¿qué pasa con el sistema educativo nacional? Vamos a estar, y está ya acá acompañándonos, Eduardo López, que es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, titular de la Central de Trabajadores Argentinos, de la Seccional Capital, e integrante de la Conducción Nacional de CETERA. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias a vos por la invitación, Nora. Por favor. Y antes de empezar a charlar sobre todo esto, que hay mucho, te invito a verte un cachito en una pequeña historia de militancia. Eduardo López es docente en primer año de escuela secundaria, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación y de la CTA en la Ciudad de Buenos Aires. Es un reconocido defensor por los derechos docentes. Entre 1997 participó en una de las más grandes luchas militantes de los trabajadores de la educación, la Carpa Blanca, donde junto a otros compañeros llevó adelante el ayuno que simboliza el reclamo de fondos para la educación, políticas productivas y la suspensión del pago de la deuda externa. La carpa fue retirada luego de 1003 días de lucha, luego que el Congreso Nacional promulgara la Ley de Financiamiento Educativo. Eduardo López mantuvo un fuerte reclamo al gobierno de la ciudad por la falta de vacantes en las escuelas públicas tras la inscripción online. Desde diciembre de 2015, el conflicto docente se fue agravando por la caída del presupuesto, el vaciamiento y la suspensión de la formación docente. Pero Eduardo asegura que va a seguir luchando por la apertura de las paritarias docentes, vacantes para todos y por una educación pública y de calidad. Bueno, varios temas ahí, ¿no? Sí. Veíamos la Carpa Blanca y ahí en el informe decía que hay un pequeño error conceptual, digamos, porque la Carpa fue lo que permitió la sanción de una ley de financiamiento que en realidad fue el fondo de incentivo docente. Exacto. ¿No? Y la ley de financiamiento educativo recién se sancionó en el 2006. Es así. ¿No? Y bueno, esa ley de financiamiento permitió un incremento de la inversión del 6% del Producto Bruto Interno. Esto se logró durante los últimos años. Sí. Ahora esa ley, porque es todo un encadenado de normas, ¿no? Sí. Ese financiamiento se incorporó como piso en la Ley Nacional de Educación. Exacto. Ahora, esto evidentemente no es suficiente por lo que se ve en lo que es la situación y los reclamos del sector docente. ¿Qué pasa ahora con los reclamos del financiamiento educativo? ¿En qué etapa estamos? El aumento del 3 al 6 del PBI fue necesario, pero no suficiente, como bien decís. Fue necesario para incorporar millones de chicos a la escuela pública, extender el preescolar, sacar el polimodal, volver a la secundaria, que los maestros cobremos. Antes de la ley de financiamiento estábamos sin cobrar y con huelgas por lo menos hasta mayo, junio. Es decir, con la ley de financiamiento conseguimos que el centro de la escuela no sea el comedor, sino el conocimiento. Y conseguimos mucha inclusión. Ahora, la inclusión no es sinónimo de calidad. La inclusión es necesaria para la calidad. Es decir, más chicos dentro de la escuela. Los más chicos que tienen que estar en la edad que tienen que estar adentro de la escuela. Exacto. Pero para que aprendan, para que sepan despejar las X, se apropien críticamente las nuevas tecnologías, digamos, conozcan el método científico-tecnológico, aprendan, aparte de inclusión, tiene que haber centralidad en el conocimiento. Nosotros estábamos planteando, para segundas metas, pasar del 6 al 10% del PBI en educación, como lo está planteando Brasil. Ahora, cuando asumió el gobierno de Macri, en Nación, lo que empezó a suceder es que está en riesgo el 6%, lo mínimo necesario. De manera tal que estamos peleando ahí, nosotros queriendo más presupuesto, porque todavía queda mucho por hacer, la educación no es la mejor, se puede mejorar muchísimo, y el gobierno intentando achicar el presupuesto como lo hizo en la ciudad. Ahora, en querer y reclamar más, Sí. digamos, el sector docente evidentemente logró a principios de este año
contra los propios pronósticos y anuncios que había hecho Macri, que había dicho en ese momento que las paritarias no podían superar un techo del 25%. Ustedes lograron a nivel nacional una paritaria que aseguró un piso, no sé, ahí me explicarás cómo quedó, del 40% para los cargos más bajos. Y esto también generó un primer ruido en el gabinete. Fue una situación que uno se olvida, pasó poco tiempo, pero se olvida que el ministro Bullrich había anunciado junto con ustedes que se había llegado a un acuerdo para esto y al día siguiente retiraron la propuesta que habían hecho y después volvieron. Ahora, ustedes están pidiendo una reapertura de paritarias y hay una negación de parte del Estado de reabrir las paritarias del sector público. ¿Cómo está? ¿Qué posibilidades hay realmente de llegar a un acuerdo en ese planteo que ustedes piden? Fue tal cual, 40% de aumento para el 8% de los maestros que menos ganan. Para el resto de los deciles fue del 35%. Es decir, los maestros de capital tuvimos un aumento del 35%, los de provincia 35%, 40% es para los que están abajo de la pirámide, que es lo que se negocia en la paritaria nacional. Pero, digo, es el 8%, el 92% restante de los maestros tuvimos un aumento del 35%. El 35 es inferior a la inflación. La inflación nosotros la consideramos entre el 45 y el 50, según nuestros números propios, que los llevamos desde hace años, los números propios nuestros. Entonces, si recibís un aumento del 35 y la inflación es del 50, en realidad te descontaron un 15% de tu salario o perdiste ese porcentaje de poder adquisitivo. En las paritarias de principio de año, que fueron buenas, es verdad, respecto de lo que ellos nos proponían, que era entre un 20 y un 25% de aumento, y fue entre un 35 y un 40, ellos decían, van a ganar porque no va a haber inflación, en el segundo semestre lloverán inversiones y no habrá inflación, y nosotros pusimos una cláusula de garantía de monitoreo, que si la inflación se disparaba, se reabrían las paritarias. Esto es lo que estamos reclamando ahora con los propios números del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad, que depende del macrismo, de Larreta, que es compañero de Macri en el partido político, plantea una inflación del 11 de diciembre al 1 de septiembre cercana al 37% y proyectada al 45% y al 50% según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, con la autoridad moral de haberlo anticipado y escrito, y con los números del propio gobierno, estamos pidiendo la reapertura de la paritaria. ¿Y hay alguna instancia de diálogo abierta con el ministro Bullrich para este tema? Porque públicamente distintos funcionarios del gobierno dijeron que no a la reapertura de paritaria. Sí, él, digamos, del diálogo hace un acting muy bueno, es como lo del colectivo de Macri, viajando en el colectivo, digamos. La palabra diálogo siempre va a estar de parte de ellos y de parte nuestro también como convicción. Ahora, respuesta a ese diálogo no hay. Es así, son los propios números del gobierno. Estamos perdiendo 15 puntos, 10 puntos de poder adquisitivo. Cuando Patricia Bullrich redujo un 13% los presupuestos y los salarios de los jubilados en el 2001, los redujo, era más fácil porque había 0 de inflación y los bajó un 13%. Es más difícil explicar un aumento del 35 con una inflación del 48. Si restás, digamos, a 35, 48, te da el mismo porcentual que Patricia Bullrich. De manera tal que, ¿qué significa entre un 13 y un 15% menos de poder adquisitivo? Significa 13% menos para medicamentos, para comida, para vestimenta, para salida con nuestros hijos. Peleamos una mala paritaria, podés perder 2 puntos. Perder entre 10 y 15 puntos. Pero no solo para nosotros, somos 1 millón de docentes que vamos a consumir menos medicamentos, vestimenta, salidas, pizzas, que le gusta al ministro, todas las pizzerías de mi barrio están cerrando. Es decir, hay menos consumo, al haber menos consumo hay menos venta, al haber menos venta también hay despido en la actividad privada. Es muy grave que no reabran las paritarias. El ajuste es brutal y el presupuesto del año 2017 no contempla el recupero de los 10 o 15 puntos perdidos. De manera tal que van a seguir con este ajuste que por supuesto no vamos a mirar para
otro lado. Sin contar que aparte 4 veces más docentes tributamos ganancias, que era una campaña de ellos, en su campaña, una promesa. En la ciudad, 8.000 docentes tributábamos ganancias y ahora 32.000. A partir de este año, 32.000. De este año, sí. Y en el país se aumentó muchísimo también la cantidad de docentes que tributan ganancias. ¿Por qué? Porque, como decía, subieron 35% los salarios, o 40% en un pequeño caso, pero 35%, ganancia subió un 25%. Entonces el salario le ganó a ganancia, más tributamos ganancia. Ahora la inflación le ganó a nuestro salario y a ganancia. Entonces nuestros salarios nos descuentan más ganancias y más por inflación. Es una pérdida que se ve en la calle, que está en los números de ellos y que realmente la falta de diálogo es de parte de ellos. ¿Cómo lo pueden explicar esta pérdida del poder adquisitivo? Ahora, ¿vos crees? Porque algunos dicen, bueno, estos son como los errores de las políticas aplicadas por el gobierno. ¿Estos son errores o son consecuencias buscadas? Digamos, este achicamiento del mercado interno es consecuencia de un proyecto determinado, ¿o cómo lo ves? Porque no venimos de una crisis del 2001. Sí. En la Argentina. No, venimos de 2 puntos de crecimiento. Claro. Dicho por el INDEC. Nosotros con este tema del INDEC, vos lo sabés, siempre nosotros llevamos al gobierno anterior nuestros propios números de Cifra, que es un centro de información nuestro que lo dirige Eduardo Basualdo. Y son los mismos que seguimos llevando nosotros. Nuestros números planteaban que en los últimos 10 años hubo un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios. Yo te puedo comentar que el 18 de agosto salió una nota en La Nación firmada por Pagni, es la editorial, y... No, el 17 de agosto fue. No, el 18. Él nombra que el 17 fue Aranguren al Ministerio, al Congreso, a explicar el aumento de tarifas, y ahí Aranguren dijo, y lo pone Pagni, que los salarios en los últimos 15 años crecieron 1.400%. En los últimos 12 años, 1.400%. Está la nota del 18 de agosto, 1.400%. La inflación, 1.400%. Y los salarios, 1.620%. De manera tal que ellos mismos plantean, lo dicen que es un problema eso, claro, y que las tarifas subieron un 40%. Entonces dicen, la inflación 1.400, los salarios 1.600. Hay que sincerar eso. Bueno, ellos no les gusta que crezcan más los salarios que la inflación. Medido por la inflación Congreso, claro, no por INDEC. De manera tal que yo veo con altibajos, el 2013 fue un año muy difícil, pero en los últimos 12 años hubo un crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores con nuestros propios números. Ahora empieza a decrecer. Ahí hay un debate, si era una burbuja los últimos 12 años o no. Todo indica que no era una burbuja, primero porque nos estamos endeudando ahora. Y para endeudarse, los organismos de créditos tienen que saber que la economía es buena, si no, no te dan créditos, que es lo que le pasó a De la Rúa. O sea, la economía es buena. El mini Davos tuvo propaganda del gobierno y ahí puso la propaganda de verdad. En la región, el país con mayor nivel de vida es Argentina, según los índices de las Naciones Unidas, que mide el acceso a la educación, a la salud y el consumo. Esto está en la propaganda oficial del gobierno del mini Davos, que le daba a los empresarios. Que se hizo en el CCK con los CEOs de las multinacionales más grandes del mundo. Nadie presta a un muerto, y a nosotros nos están prestando mucho. Es porque estábamos, por supuesto, con problemas, por supuesto, pero si te prestan es porque hay capacidad de pago y de endeudamiento. De manera tal que, esto es para fundamentar, que lo que está haciendo el gobierno desde el 11 de diciembre a esta parte es una política, no es reacción a la política anterior, sino que es una política de ajuste que medio era previsible, que en la ciudad en educación lo hicieron, redujeron el presupuesto del 30 al 20 y te digo, esta semana presentaron el del 2017 en la ciudad y del 20 lo pasan al 18%. Es gravísimo. Y bueno, y aparte su política, endeudamiento, flexibilización,
De manera tal que no es un error, no es efecto de políticas anteriores, sino que es una política del gobierno que es bajar el salario para que vengan las supuestas inversiones. Las inversiones no vienen a África. En África no hay inversiones productivas. En África hay inversiones extractivas. Van, sacan los minerales y se los llevan. Para que vengan inversiones a abrir fábricas, a vender, tiene que haber mercado interno. Y para que haya mercado interno, buenos salarios. Bueno, no están haciendo eso, de manera tal que es parte de una decisión del gobierno que vengan inversiones extractivas, maximizar ganancia para los millonarios de parte de un gobierno de millonarios. Bueno, vamos a seguir hablando sobre todo esto. Ay, qué ruido que hice. Y sobre, bueno, qué hacen los trabajadores frente a esto, los trabajadores organizados, frente a un modelo económico-político que restringe su salario y su capacidad de vida. Bueno, seguimos en el próximo bloque hablando con Eduardo López, titular de UTE, integrante de CETERA y de la CTA.